bueno que puede acompañarnos. Buenos días, Manuel, es un gusto compartir contigo esta entrevista, también mandarle un cordial saludo al pueblo salvadoreño que nos ve y que nos escucha a través de este medio de comunicación. Ministro, hace unas horas el presidente de la República le pedía a todo el sistema de protección civil que estuvieran en estado de alerta, decía él, por el tema de lluvias. Ustedes, obviamente como cartera de obras públicas, también le respondían y le decían que definitivamente pues están también atentos a cualquier situación que se pueda presentar. ¿Tienen ustedes idea de los pronósticos? ¿Se espera más lluvia y hay, digamos, una situación que en determinado momento hay que tener cuidado respecto a las condiciones climáticas? Sí, según los datos del Ministerio de Medio Ambiente hay una probabilidad de que estos 3 días tengamos lluvia. Obviamente es una lluvia temporal, no es como normalmente se ha tenido, que son horas y horas en las cuales llueve, sino que solo tal vez, según ellos nos indicaban, podría ser que lloviera un par de minutos o en algunos casos podría ser un par de horas. Pero esperamos estos 3 días, que más que todo en el área metropolitana de San Salvador y en la parte del sector de La Libertad, se registren algunas lluvias. Entonces vamos a estar alertas, vamos a estar pendientes. Nuestro equipo del Ministerio de Obras Públicas coordina la Comisión Técnica Sectorial de Infraestructura y Servicios Básicos. Acá está diferentes compañías de telefonía, también están empresas de energía eléctrica y de igual manera algunas carteras de Estado, como por ejemplo ANDA, Ministerio de Vivienda y claro, el Ministerio de Obras Públicas junto con todo el sistema de protección civil. Nosotros coordinamos las diferentes acciones que pueden darse en alguna carretera, es decir, claro, si se cae un poste, si se cae un árbol, si hay un derrumbe, una cárcava o algo que se pueda generar y que obstaculice de alguna manera alguna carretera nacional o incluso en algunos casos municipal. Coordinamos con la alcaldía o nosotros llegamos a realizar las actividades pertinentes para poder desalojar y remover los árboles caídos. Pero vamos a estar pendientes, tenemos 250 cuadrillas desplegadas en todo el territorio nacional para poder atender cualquier emergencia a cualquier hora. El presidente decía en horas de la madrugada que todo el sistema nacional debería estar activado para poder realizar estas acciones y justamente en eso estábamos. En horas de la madrugada estábamos también trabajando, monitoreando los diferentes sectores para poder intervenir en caso que haya que hacerlo, ¿verdad? Hay 2 acciones principales, una que es la prevención y la otra es la atención a la emergencia. La prevención, tú puedes ver que se ha venido trabajando en la limpieza de cunetas, drenajes, incluso en obras de infraestructura, obras de mitigación principalmente, para solucionar problemas puntuales. Pero la otra parte es la atención a la emergencia. Entonces, por ejemplo, en este momento, si cualquier lluvia que llegue a generar algún inconveniente, pues nosotros vamos a estar pendientes y monitoreando para poder atender cualquier emergencia. Pero, ¿qué tan vulnerables somos actualmente, ministro? Porque durante años se ha dicho que El Salvador es uno de los países más vulnerables ante las condiciones climáticas. Ya tenemos la experiencia reciente de Iota y estas otras tormentas que nos vinieron a sorprender en determinado momento y que dejaron pues daños tal vez no tan considerables, pero pusieron en perspectiva, digamos, las condiciones de vulnerabilidad. Sí, y tú puedes ver también no solo en El Salvador, sino que también recientemente se veían noticias de China, por ejemplo, claro, incluso de Alemania, de inundaciones que se daban en diferentes sitios. Y es que lo que sucede es el fenómeno del cambio climático. Es sumamente importante que todos los países vayan haciendo obras que sean resilientes ante el cambio climático, incluso contemplar obras que tengan mucha mayor duración. Y te doy ejemplos. Acá en El Salvador, en las recientes lluvias que tuvimos hace un mes aproximadamente, las lluvias que tuvimos en un par de horas sobrepasaron la capacidad hidráulica, es decir, la capacidad que tenía para retener las aguas lluvias, todas las obras de paso proyectadas a 50 años. Sí. Es decir, las obras que se diseñaron a 50 años habían sido sobrepasadas. Entonces, ¿eso qué nos dice? Pues que tenemos que realizar obras con mucho mayor tiempo, con una proyección de más tiempo. Entonces, con una proyección de 200 años, por lo menos, según lo que analizábamos dentro del Ministerio de Obras Públicas. Y es justamente en lo que vamos a ir trabajando. Obviamente, tenemos un inconveniente en diferentes sectores del país, donde debido a la mala planeación urbana, a medida que se han venido desarrollando todo el tema urbanístico, claro, lo que ha sucedido es que tú tienes un sistema de drenaje existente y a medida que se van construyendo nuevas viviendas,
estas se conectan a la red de tuberías existentes, es decir, nunca se mejora la capacidad hidráulica, sino que únicamente se va conectando a la red. Y eso ha ido generando que la red ya no tenga la capacidad necesaria para soportar las descargas de agua. Eso pasó, por ejemplo, en Pinares de Suiza, en Pinares de Santa Mónica, que estuvimos interviniendo debido a que una construcción que fue hace un par de años generó parte del colapso de las tuberías y por eso se formó la carga. Obviamente eso implica una mayor responsabilidad. Obviamente el Ministerio de Vivienda, quien es el ente rector de este tema, está trabajando en eso, que obviamente también lo está trabajando con otras instituciones como LOPAMS en el área metropolitana de San Salvador, Amusdeli en el área del Puerto de la Libertad, y así también otras instituciones que se encargan también sobre el tema de los permisos de construcción. Pero bueno, eso por un lado. Por otro lado, obviamente también hay lugares donde han sido de sumo riesgo, por ejemplo el sector de La Málaga, la colonia Santa Lucía y otros sectores que sabemos que de alguna manera cada vez que llueve tenemos inconvenientes. Entonces nosotros solicitamos al Ministerio de Hacienda recursos para poder hacer obras de mitigación y poder solucionar estos problemas, uno de inundaciones y dos, el problema de cárcavas. En este momento la Asamblea Legislativa incluso ya aprobó recursos al Ministerio de Obras Públicas por un monto de 15 millones de dólares. Incluso ya lo aprobó y ya lo ratificó. Claro. Lo que falta ahorita es la asignación presupuestaria, que esperamos nosotros que entre esta semana y la próxima semana ya el Ministerio de Hacienda nos pueda dar esa asignación presupuestaria, obviamente a través de la Asamblea Legislativa, tiene que pasar nuevamente, y con esto nosotros ya poder ejecutar ciertos proyectos. ¿Cuáles proyectos son los que se van a desarrollar con este apoyo? Uno, el de Brisas de San Francisco; dos, el tema de la colonia Santa Lucía. Vamos a eliminar una carga en el Matasano, en la comunidad Belén, Jardines del Boulevard, y también vamos a hacer otras obras en otros sectores que también son altamente vulnerables. Estamos contemplando también hacer una serie de obras en el sector de La Málaga para poder reducir el riesgo que está actualmente de desbordamientos y que de alguna manera ha generado inconvenientes para las familias que viven en ese sector. No puede ser de que cada vez que llueva sufran de inundaciones. Y así también hay diferentes sectores donde sabemos que normalmente se dan este tipo de afectaciones cada vez que llueve, y tenemos que ir resolviendo esos problemas puntuales en diferentes sectores. Ministro, recientemente usted estuvo en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa hablando de una reforma a la ley del fovial, porque si bien decía en el fovial, habla del mantenimiento que se debe dar en este caso a las vías, pero también hay una limitante que no puede, digamos, ejecutar obras. Entonces ustedes, ya hay un dictamen favorable en la Comisión de Hacienda y bueno, usted explicaba por qué es importante esta reforma. Sería bueno que tal vez se lo explicara en este caso a la gente que nos sintoniza esta mañana. Sí, lo que sucede es que Fovial es el Fondo de Conservación Vial. ¿Y de qué trata esto? Justamente Fovial es el encargado de darle mantenimiento a todas las rutas que son propiedad del Ministerio de Obras Públicas. Es decir, es nuestro brazo de mantenimiento de la obra pública. Solo que esto se realiza y se ejecuta a través de diferentes empresas que se contratan por medio de Fovial para poder realizar todas estas acciones. Pero si la calle, por ejemplo, es pavimentada, Fovial puede hacer bacheo, puede recarpetear la calle, puede reconstruirla totalmente, colocar tuberías, sistema de drenajes. Si hay una cárcava, puede eliminar la cárcava. Si hay un derrumbe, puede remover el derrumbe, puede hacer obras de mitigación en la misma carretera que administra Fovial. En el caso de si la calle no es pavimentada, si la calle es de tierra, Fovial tiene que dejarla en las condiciones transitables, es decir, claro, Fovial viene y como muchos dicen, como muchos han dicho normalmente, que solo llegan a pasar la cuchilla, es decir, pasa la motoniveladora, pasa la máquina y la deja en condiciones estables, al menos 3 veces al año. Entonces, Fovial estaba gastando cada año cerca de 30 millones de dólares. O sea, se estaban gastando al año 30 millones de dólares en darle mantenimiento a calles de tierra, que no significa que está mal, pero nosotros podemos avanzar, podemos hacer cosas mucho más que esto. Es decir, si nosotros pavimentamos, por ejemplo, por tramos, porque puede ser que no tengamos los recursos para pavimentar, por ejemplo, 10 kilómetros, pero sí podemos pavimentar 2 kilómetros de esos 10, o podemos pavimentar 3. Esos 3 kilómetros, por ejemplo, que pavimentemos este año, el próximo año no se le va a dar mantenimiento, ni el siguiente.
al menos 10 o 15 años no se le va a dar mantenimiento, y esos ahorros de esos 10, 15 años se van a poder utilizar para pavimentar otras calles, para darle mantenimiento a otras calles. Entonces lo que se aprobó en la Asamblea Legislativa es dotar de capacidades adicionales a Fovial para que pueda pavimentar estas calles de tierra, que muchas veces no tiene sentido. Había una calle que nosotros pavimentamos, que era cerca de un kilómetro, que claro, conducía, que era de Aguachapán y conducía al sector Atiquizaya y Turín. Entonces yo decía, bueno, si es 1 kilómetro, ¿qué costaba que lo hubieran pavimentado esa calle? Es más, incluso se gastaba más, si uno contabiliza en el tiempo lo que se gastó en darle mantenimiento a la vía de tierra, se gastó mucho más. Entonces, nosotros ya la pavimentamos a través del Ministerio de Obras Públicas, pero en ese momento o hace años se hubiera podido pavimentar con Fovial sin ningún problema, y ya esa calle no se le hubiera dado mantenimiento por al menos unos 10, 15 años. Y ese dinero se hubiera invertido en otras obras de infraestructura. Entonces la idea es poder dotar de estas capacidades. Además de esto, Fovial no podía hacer mejoras de geometría en la carretera. Es decir, si la carretera, por ejemplo, no tenía hombros, no podía incorporar esos hombros, no podía ampliar los anchos de la carretera, de la vía. Entonces ahora Fovial, con esta reforma que se hizo, también va a poder hacer mejoras de la geometría de diferentes carreteras a nivel nacional. Por ejemplo, estamos a punto de sacar a licitación la reconstrucción de la carretera del Kilo 18 hacia Perquín, sí, que es una carretera que han pedido por décadas las familias del oriente del país y que está totalmente deteriorada. De hecho, se ha hecho bacheos en algunos casos, pero ya la capacidad, la vida útil, digamos, de la calle ya venció hace años. Entonces hay que hacer una reconstrucción total de esa carretera. Entonces, pero hay tramos de esa carretera que son sumamente angostos y que muchas veces el transporte de carga invade uno de los carriles. La carretera es de 2 carriles, es decir, se pasa llevando prácticamente los 2 carriles de la carretera. Claro. Entonces hay que ampliar esos tramos que de alguna manera la geometría no da de acuerdo a la normativa de carreteras existentes. Entonces, de hecho, cada ancho de carril es de cerca de 3 metros y en muchos casos no tiene ni tan siquiera los hombros. Ministro, entonces, vamos a mejorarla de una sola vez. Claro, en este caso el financiamiento de Fovial, ¿cómo va a ser? ¿Se va a buscar nuevas fuentes de financiamiento debido pues a este cambio en el que va a tener que, digamos, ya no solo darle mantenimiento a las calles, sino poder trabajar en proyectos en los que si hay que mejorar la calle y hay que ampliarla, pues lo va a hacer, pero ¿y el financiamiento cómo va a ser? ¿Va a ser igual? Sí, de hecho, alguien de los que estaba ahí, de algunos diputados de la Asamblea, decían que nosotros íbamos a incrementar los impuestos o algo parecido. Todo lo contrario. Es más, incluso decía alguien que lo que se cobra por Fovial es un porcentaje y que a medida que incrementa el combustible, incrementa lo que se recolecta por Fovial. Ese es un precio fijo en realidad, son 20 centavos por galón lo que se cobra, y que no es que se puso ahorita ese impuesto, sino que eso ya viene de años. Independientemente del costo Independientemente del costo del galón, siempre 20 centavos por galón. Entonces es un precio fijo. Pero lo que sí se le dotó a Fovial era la capacidad de poder realizar titularizaciones. Obviamente en algún tiempo se hizo una titularización y si tú te recuerdas, por ejemplo, de ahí se hicieron un par de obras y un par de monumentos ahí a la corrupción, ¿verdad? Pero esa titularización tuvo que pasar por la Asamblea Legislativa, obviamente, para poder tener esa autorización o esa validación. Nosotros, en este caso, pasamos a la Asamblea Legislativa para que esto ya quede dentro de la ley de Fovial. ¿Por qué? Porque todas las instituciones autónomas, CEPA, ANDA, pueden realizar este tipo de acciones, buscar financiamientos por medio de una titularización, incluso deuda no soberana, y con esto poder ejecutar más proyectos. Entonces, únicamente lo que se hizo es dotar a Fovial de un mecanismo de financiamiento que no significa que ahorita estamos adquiriendo algún financiamiento, sino que darle esa capacidad que no tenía, porque en el momento que quizás se creó la ley, no se había explorado este tipo de mecanismos, pero por ejemplo si lo tenía CEPA, si lo tiene CEL, si lo tiene ANDA, por ejemplo. Entonces lo único que se le dio es esa facultad que debía haber tenido siempre, pues, ¿verdad? Básicamente nosotros esperamos que con los ingresos disponibles de Fovial
incluso con los ahorros de las licitaciones, porque cada vez que licitamos un proyecto vamos teniendo ahorros en cada uno de los proyectos. Entonces, con esos mismos ahorros, nosotros podamos hacer este tipo de obras adicionales que son sumamente importantes en las diferentes carreteras. Y además que se van a tener que hacer una vez nada más, ¿verdad? Porque vamos a reconstruir, por ejemplo, el kilo 18 Ceperquín, y la mejora de la geometría se va a hacer una vez nada más, claro, ¿verdad? Entonces, a menos que después en el tiempo haya que ampliar la carretera de 2 carriles a 4 carriles. Entonces, pero es una vez, pues, básicamente que se va a hacer esto. Entonces, de alguna manera nosotros vamos teniendo ahorros, porque ahora ya no es como antes, que ya siempre tenían al ganador y que solo faltaba licitarlo, sino que garantizamos una competencia, y en esa competencia vamos teniendo ahorros. Pero eso, veíamos también los trabajos en la zona del Boulevard Venezuela. Sabemos que esta es una vía principal que conecta, pues, a toda la parte productiva de El Salvador, y que por ahí transitan miles de automovilistas todo a diario. Y uno de los puntos que anunciábamos nosotros en la introducción que hacíamos a este espacio de entrevista era los trabajos que ahí se están desarrollando. ¿Qué le dice usted a los ciudadanos respecto a esto que se está haciendo ahí en el Boulevard Venezuela, que, como decíamos y enfatizamos y repetimos, que esta es una vía principal de San Salvador? Sí, vamos a reconstruir diferentes vías en el área metropolitana de San Salvador, y siempre estamos pensando en el tránsito vehicular de todos los salvadoreños. Son miles de salvadoreños que transitan, por ejemplo, en el Boulevard del Ejército, en el Boulevard Venezuela, en el Hipódromo, en la Manuel Enrique Araujo, y que de alguna manera se enfrentan ante diferentes baches o una carretera que muchas veces está totalmente deteriorada. Es más, incluso estas 4 carreteras que mencioné no tienen una intervención por al menos 15 años aproximadamente. Entonces eso implica que tengamos que hacer una reconstrucción total de estas vías para poder mejorar la movilidad de todos los ciudadanos. Y por eso mismo que menciono, que pensamos en la movilidad de todos, es que se tomó la decisión por primera vez en la historia de nuestro país, porque normalmente se ha hecho bacheo en horario nocturno, pero nunca se ha reconstruido una carretera completa o algunos tramos de carretera completa en horario nocturno y en horas de la madrugada. Entonces nosotros sacamos a licitación pública un proyecto para que diferentes empresas pudieran participar en la reconstrucción de 4 carreteras importantes. Una de ellas es el Boulevard Venezuela, que ya lo empezamos a reconstruir. Claro. El otro es el Boulevard el Boulevard El Hipódromo. La otra es la Alameda Manuel Enrique Araujo, y también el Boulevard el Ejército, que también lo vamos a reconstruir. Ya se adjudicaron esos proyectos y ya en este momento hemos iniciado con la primera reconstrucción, que va a ser el Venezuela. Después nos vamos a pasar a los diferentes tramos para continuar con la reconstrucción de cada uno de ellos. Pero los horarios de los trabajos son de 9 de la noche a 5 de la madrugada, es decir, mientras todos los salvadoreños están dormidos o están en su casa cenando o realizando cualquier tipo de actividades, pues nosotros estamos realizando las tareas necesarias para poder mejorar las vías de acceso de todas las familias salvadoreñas. Y de esta manera evitamos interrumpir el tráfico vehicular en una vía tan importante como el Boulevard Venezuela, o como el Ejército, o como la Manuel Enrique Araujo, el Hipódromo, que sabemos que si lo hiciéramos en horario de la mañana, pues colapsaríamos todas esas carreteras. Claro. Pero en los horarios que lo estamos haciendo, estamos tratando de garantizar la movilidad de todos los ciudadanos y que no hayan complicaciones en el tema del tráfico. Entonces, nosotros esperamos que en un par de meses ya hayamos terminado estos trabajos. Luego del Venezuela vamos a pasar a los otros tramos, pero lo importante es que esas vías van a ser reconstruidas en su totalidad. Son cerca de 18 kilómetros que vamos a reconstruir por parte del Ministerio de Obras Públicas junto con Fovial, para poder mejorar cada una de las vías de acceso del área metropolitana de San Salvador. Ministro, usted decía que es importante el tema de los corredores viales como una medida para tratar de solventar los problemas de tráfico que adolece San Salvador en este caso. ¿Qué decirle a los ciudadanos sobre estos corredores? ¿Qué implica? Digamos, hablaban ustedes de que se necesitan construir pasos a desnivel, pero que también que necesita, digamos, hacer mucho más obras para que la gente pueda circular, por lo menos con un poco mayor de rapidez, porque sabemos que hoy en las denominadas horas pico, moverse en un tramo que normalmente podría tomar 10 minutos, cuesta a veces hasta 20, 30 o incluso más cuando la situación se complica mucho.
Sí, bueno, hay diferentes proyectos que como Ministerio de Obras Públicas y de Transporte hemos venido trabajando. Uno de ellos son los temas de infraestructura, pero otros son otro tipo de temas, principalmente de transporte. Y te doy algunos de ellos. Por ejemplo, claro, en este momento estamos trabajando en cambiar toda la red semafórica del país para poder garantizar semáforos inteligentes en diferentes intersecciones. ¿Y cuál es la idea de esto? Los semáforos tienen cámaras que detectan la cantidad de unidades o de vehículos que están transitando por una intersección, y con esto va cambiando de color, de rojo, amarillo a verde. Sí. Esto garantiza que los flujos vehiculares prioricen la cantidad de vehículos donde está fluyendo más el tránsito vehicular actualmente. Sí. Entonces, normalmente, por ejemplo, entran más gente hacia San Salvador, y por las tardes es mayor la cantidad que sale de San Salvador. Sí. Entonces, pero esto no se puede priorizar con los semáforos existentes, porque estos se sincronizan manualmente. Claro. Entonces, ya está fijada la cantidad de segundos con los cuales cambia de color el semáforo. Entonces, la idea de estos semáforos inteligentes es que ellos solos, de manera automática, vayan cambiando de acuerdo a la cantidad de vehículos que va fluyendo en cada intersección. Eso por un lado. Eso, según los datos que tenemos y investigaciones que se han hecho en otros países y la experiencia que se tienen, ha reducido el tráfico en un 30% aproximadamente. Entonces, esa es una de las cosas que vamos a hacer. Otra de las cosas en las cuales estamos trabajando también es en el tema de construir nuevas infraestructuras, como por ejemplo la carretera de Los Chorros, que estamos trabajando ya para sacar a licitación pública la construcción de la ampliación de esa carretera, o el periférico Gerardo Barrios, por ejemplo, que va a descongestionar toda la ciudad de San Miguel, o por ejemplo el periférico Claudia Lars, que también va a descongestionar la zona de Lourdes, y también todo el tránsito que viene del occidente, principalmente de Sonsonate. Claro. También hay otros proyectos que hemos venido trabajando, como por ejemplo hacer algunas obras intercambiadores, principalmente en el sector de la integración, en el sector de Lutila, y otros sectores que son sumamente importantes, que son corredores viales, el Árbol de la Paz, por ejemplo, y el sector del Hermano Lejano, donde normalmente se hace un embudo. Entonces estamos trabajando en las obras de infraestructura que tenemos que construir en esos sectores, y que en realidad lo que sí se necesita es hacer una obra que solucione el problema de tráfico en ese sector. Pero ahora bien, eso que acabo de mencionar no es la solución permanente del tráfico vehicular en El Salvador. La solución permanente es apostarle al transporte masivo, al transporte público, como lo han hecho todos los países del primer mundo. Nosotros en este momento estamos avanzando en un estudio de factibilidad y diseño de ingeniería básico de un sistema de transporte masivo en el área metropolitana. Se están estudiando diferentes líneas. De hecho, en este momento se están haciendo encuestas de tráfico en diferentes intersecciones, en las entradas y en las salidas del área metropolitana, y también en otros sectores, para poder identificar cuál es el origen y cuál es el destino de cada uno de los pasajeros, y de acuerdo a esto priorizar cuáles son las líneas que se deben de construir en el país. Obviamente la idea de esto es que la gente deje su vehículo particular y que se pueda movilizar en este sistema de transporte. También no solo es esto, ¿verdad?, sino que también hay que apostarle a mejorar y modernizar el transporte público a nivel nacional, que eso es sumamente importante y es un paso que debemos de dar para poder ir cambiando este esquema. Mucha gente prefiere movilizarse en su motocicleta o en otro tipo de vehículos porque sabemos el actual sistema de transporte que existe en el país. Entonces tenemos que cambiarlo y transformarlo para que la gente pueda movilizarse en un transporte más seguro, más ágil, y que la población se sienta confiada de que este transporte va a garantizar todas las necesidades. Muy bien, vamos a hacer un espacio para comerciales. Cuando regresemos vamos a hablar del tema multas. Esta semana entró ya a la cobertura mediática el anuncio de que se podrían incrementar las multas. De hecho, las faltas graves podrían subir hasta $150. Vamos a conversar con el ministro sobre este tema, que también ha estado en estudio en la Asamblea Legislativa, un tema que ingresó allá por 2016 y que había quedado engavetado y que ahora pues revive. Vamos a hablar de cuáles son las perspectivas respecto a esto y cómo puede, digamos, este incremento de multas ayudar a enfrentar el problema de los accidentes vehiculares, que cada semana están dejando muertos, cada semana están dejando daños materiales considerables. Continúe con nosotros, volvemos.
Mañana de lunes estamos comenzando la semana y en el espacio de Hechos AM estamos conversando con el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera. Estamos hablando de diferentes temas que tienen que ver con la circulación, que tienen que ver con el tráfico que a diario enfrentamos a ciertas horas en ciudades como San Salvador, como Santa Tecla, Soyapango, lugares que son muy populosos y por ende pues hay una alta concentración de vehículos todos los días. ¿Qué se está haciendo para mejorar el tráfico? Ya el ministro nos adelantaba que se va a cambiar todo el sistema de semáforos a semáforos inteligentes que van a regular el tiempo que le dan para circular a los vehículos, en este caso en las vías que tienen mayor concentración a ciertas horas. Así que bueno, esto es parte de lo que está ocurriendo, pero también hay otro tema que no escapa, digamos, a las situaciones que tienen que ver con el tráfico, los accidentes. Todos los días damos cuenta de cantidad de accidentes que ocurren, algunos que dejan daños únicamente materiales, otros que dejan pues a familias de luto. Sabemos que hay mucha gente que muere en las calles en situaciones que ocurren a veces en horas en las que no hay tráfico, en horas en las que, digamos, se abusa de la velocidad. Ministro, en estos días se ha puesto la atención en el tema multas. En la Asamblea Legislativa se ha dicho y ha salido pues a la luz el proyecto de incrementar el costo de las multas. Durante mucho tiempo se dijo que hasta cierto punto las multas eran hasta risibles, algunas digamos en El Salvador, y ahora sabemos que hay un proyecto para incrementar el costo de las multas, pero tal vez usted como titular de Obras Públicas nos explica sobre este proyecto que obviamente viene a dar un giro al tema de la ley de tránsito y transporte terrestre con el tema multas. Sí, bueno, nosotros enviamos a la Asamblea Legislativa un paquete de reformas de la ley de tránsito terrestre principalmente para poder ir mejorando en diferentes cosas. Una de ellas, obviamente, es lo que tú mencionas sobre el tema de las infracciones de tránsito. Nosotros lo que menos queremos poner son multas. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que todos los salvadoreños acaten todas las leyes de tránsito. Lo que sucede es que hay algunas personas que, a pesar de que se hacen campañas de concientización, a pesar de que se hacen diferentes acciones, a pesar que ya están reglamentadas incluso cada una de las infracciones de tránsito, siempre hacen lo contrario. Y esto no solo sucede en El Salvador, sino que sucede en diferentes países del mundo. Entonces, poco a poco se ha tenido que ir normando en los diferentes países del mundo y hoy en El Salvador para poder ir garantizando que es la seguridad vial de todos los conductores, porque el hecho de infringir una ley de tránsito, eso implica que se puede dar un accidente en alguna carretera. Si alguien va conduciendo con su celular, o si invade carril, o si hace un giro indebido, o se pasa un semáforo, o hace alguna acción incorrecta, pues tiene que ser de alguna manera penalizado. De igual manera, en el transporte público hemos visto cómo ha estado en pésimas condiciones, incluso muchos de los transportistas, lejos de acatar las leyes, han hecho todo lo contrario. Entonces, para el sector transporte incluso hemos solicitado que las leyes sean más fuertes. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si alguien viene e incrementa la tarifa, que ya no solo sea una infracción, sino que incluso podamos llegarle hasta quitarle la concesión de la línea de transporte. ¿Por qué? Porque nosotros queremos garantizar que todos los salvadoreños se movilicen desde un origen hacia un destino, pero que lo hagan de una manera ágil y de una manera segura. Porque el mismo hecho de ir haciendo cosas indebidas, como invadir carril o ir a excesiva velocidad, son las que generan, uno, accidentes y dos, también las diferentes congestiones vehiculares que se dan en diferentes sectores. Entonces lo que queremos principalmente, más que poner una infracción de tránsito, es proteger la vida de los salvadoreños. Además de esto, también se ha pensado en un sistema de fotomultas, que ya estamos trabajando no solo en los semáforos, sino que también en este sistema de fotomultas, donde con diferentes cámaras que van a estar en diferentes carreteras, se van a garantizar dos cosas. Uno es la seguridad contra la delincuencia, porque van a estar conectadas con el 911, y otra es la seguridad vial de todos los conductores y garantizar que se cumplan todas las leyes de tránsito, como sucede en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Qué pasa si alguien infringe una ley de tránsito? Incluso con la misma cámara se detecta la placa del conductor y con esto le mandan por correo electrónico, o se le manda incluso hasta la puerta de la casa la infracción. Con esto garantizamos varias cosas. Uno, que no haya manejo de efectivo entre partes, además de que de verdad se respeten las leyes, ¿verdad? Que no haya ninguna negociación detrás de alguna infracción. Entonces, justamente eso es lo que queremos hacer, pero al final nuestro objetivo no es dañar el bolsillo de los salvadoreños, sino que nuestro objetivo es
únicamente garantizar y proteger la vida de todos. Y esto lo podemos hacer tratando de respetar las leyes de tránsito. Obviamente se van a hacer diferentes acciones, esta es una de ellas, pero otras acciones de concientización, mejoras en el sistema de transporte público, mejoras en otro tipo de acciones. Incluso la misma ley contempla esas mejoras, como por ejemplo incorporar GPS en las unidades, reducir la cantidad de años de antigüedad que tienen las unidades, normalmente llegan hasta 20 años, y se está solicitando que sea 15 años. Claro, eso no va a ser de la noche a la mañana, eso va a ser un proceso gradual, porque nosotros sabemos que cambiar, por ejemplo, 5 años de una sola vez, eso va a implicar un gasto enorme para el sector transporte, y que podría ser que no lo tengan a la mano el dinero para poder financiar todas las unidades nuevas. Entonces lo tenemos que hacer, pero de manera gradual. Entonces la cuestión es que ahora sí estamos a favor de los usuarios y estamos a favor del pueblo salvadoreño y no a favor de los buceros como han estado todos los gobiernos en el pasado. Bueno, incluso antes los años de antigüedad de las unidades del transporte público eran hasta 15 años. Es decir, cada 15 años tenían que ir renovando la flota del transporte colectivo. Las asambleas anteriores, hace unos 10 años aproximadamente, cambiaron y reformaron esa ley. ¿Para qué? Para que ya no fuera de 15 años, sino que fuera a 20 años. Entonces nosotros estamos regresando a los 15 años como tienen diferentes países, incluso muchos de los empresarios que de verdad trabajan por el bienestar del pueblo salvadoreño, porque hay empresarios buenos también, así como hay empresarios malos. Pero los empresarios buenos están cambiando su flota a los 12, 13 años, incluso 15 años máximo. Entonces eso es lo que tenemos que garantizar, que las unidades estén en óptimas condiciones, GPS, cobro electrónico, entre otro tipo de cosas, que como lo dije, no es que se van a implementar de la noche a la mañana de una sola vez, sino que va a ser un proceso gradual. ¿Por qué? Porque implica un gasto para los empresarios del transporte público y eso de alguna manera puede generar una afectación. Entonces lo vamos a hacer un proceso gradual, pero de que lo vamos a hacer, pues en ese camino vamos. Obviamente eso tiene que ser aprobado y discutido por parte de la Asamblea Legislativa y luego de esto se va a dar las aprobaciones pertinentes, ¿verdad? Así es. Bueno, tenemos que de acuerdo al proyecto, ministro, las multas de 11.43, que son las faltas leves, pasarían a un costo de $50, las faltas graves, que son que están en 34.29, pasarían a $100, y las muy graves pasarían de 57.14 a $150 respectivamente. Haciendo una comparación con otro proyecto que se presentó hace algunos años, incluso estos montos son menores a lo que se había presentado, porque en otro proyecto que también llegó a la Asamblea Legislativa, las faltas graves incluso se pensaba incrementarlas a $500. Ese era, digamos, para las faltas graves. Aquí estamos viendo que el costo es de 150. Digamos, ¿cómo se establece estas cifras y el impacto que ustedes esperan tener en la situación de tráfico? Porque sabemos que mucha gente comete infracciones a diario y que esto incluso es la causa de muchos accidentes. No respetar señales, no respetar los altos, no respetar, digamos, los carriles. La invasión de carriles es una de las situaciones más graves. El no uso del cinturón es otra situación que ocurre mucho. El utilizar el teléfono celular mientras se maneja también es otra causa de accidentes, y a esto le sumamos también todas las infracciones que pueden cometer los motociclistas, que sabemos que este es un parque vehicular creciente en El Salvador y que muchas veces mucha gente anda manejando sin licencia, sin los cascos certificados y anda hasta más de 2 personas en una misma motocicleta. Sí, obviamente todos los cambios que uno realiza no los puede hacer de la noche a la mañana, sino que tú tienes que ir realizando esas transformaciones de manera gradual. ¿Por qué? Porque obviamente todo requiere cierta cantidad de ingresos económicos para poderlo hacer. Claro. Además, por ejemplo, en el caso del sector transporte, o igual en cualquier caso que podamos ver, ¿verdad? Pero sí había que hacer ciertas reformas y ciertos cambios, porque, por ejemplo, en el caso del sector del transporte público, ¿qué pasa si una unidad incrementa la tarifa? Sí. ¿O qué pasa si no cumple con las emisiones de gases? ¿O qué pasa si no cumple con algunos requisitos que pide el Viceministerio de Transporte? No puede ser que solo le coloquemos una infracción de 57.14, pero que ellos ganen mucho más infringiendo las mismas leyes. Entonces, al final es risible la infracción que se le pone a este tipo de empresarios, entonces había que incrementarlo. Pero ¿qué tanto se incrementa? Porque ahí está otra pregunta. Obviamente esto pasa por un análisis que se realiza incluso con el Ministerio de Economía para poder determinar el tipo de infracción o el monto de la infracción que se debe poner
máximo. Algunas personas incluso pueden decir que 150 no es suficiente, que debería implementarse más, pero nosotros también no queremos dañar el bolsillo de los salvadoreños. Sabemos en la situación de pandemia que hemos vivido, es decir, no estamos en la misma situación que estuvimos hace 2 años, por ejemplo. Claro. Es decir, de alguna manera el bolsillo de los salvadoreños ha sido afectado por la pandemia. Si bien es cierto, nuestra economía está creciendo, se están generando más empleos y poco a poco se está dando ese despegue económico para nuestro país, pero obviamente venimos de una situación sumamente difícil. Entonces, por eso se ha pensado todo el tema de las infracciones de tránsito, y la idea, como te digo, no es colocar infracciones. Es más, yo no quisiera poner ninguna. Nosotros no quisiéramos que la Policía de Tránsito ponga ninguna, porque al final el BMT es el ente regulador y el que gestiona, ¿verdad? Pero es la policía al final, que depende del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la que coloca la infracción de tránsito. Pero nosotros no quisiéramos que la policía ponga infracciones de tránsito. Nosotros no queremos. Obviamente la única forma en la cual esto no se puede dar es que toda la gente respete la ley de tránsito. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que la gente respete las leyes de tránsito, como tuvo que haber sido siempre. No conducir con el celular, no portar, por ejemplo, en una motocicleta más de 2 personas, muchas veces portan a 3. Sí. Muchas personas no andan casco y alguien puede decir, bueno, ¿y qué le interesa al gobierno que las personas no anden casco? Pues, ¿verdad? Pero es que nosotros lo que queremos es cuidar la vida de todos los salvadoreños, no queremos que nadie tenga que morir por algún accidente vial. Queremos cuidarlos a todos. Entonces esta es la manera en la cual podemos garantizar este tipo de cosas. Obviamente no solo es esto, sino que hay que hacer una serie de cosas. Pero es que, ministro, hay una realidad que está ahí. Sabemos que cuando un accidente ocurre, muchas personas van a un proceso de recuperación a los hospitales del Estado. Y eso tiene un costo altísimo, recuperar a una persona luego de una fractura, luego de un traumatismo, luego de una lesión que lo puede dejar incluso lisiado de por vida. Y esto sabemos que en determinado momento la gente puede decir, bueno, mire, pero ¿a qué le puede interesar, digamos, a alguien que si se accidenta o no? El problema es que eso se convierte también en una carga que al final la tiene que pagar, en este caso, todos los salvadoreños, que son los que alimentan, digamos, que se compren todos los insumos para los hospitales o que se compren todos los insumos para poder darle tratamiento a esta persona. Y sabemos que una persona cuando sufre un accidente vehicular no se recupera en una semana o en 2, se recupera a veces hasta en 1 año o año y medio o más tiempo, dependiendo de la gravedad de las lesiones. Y esta es una realidad que está ahí. El problema es que a veces vemos el tema de accidente, lo vemos como el punto inmediato, el impacto, el daño, pero no sabemos lo que sigue después para estas personas que se han accidentado. Y esta es una realidad que en determinado momento pues tenemos que dimensionar también los costos que tiene el recuperar a personas lesionadas por accidentes vehiculares. Sí, de acuerdo. De hecho, nuestro país, y eso tomando en cuenta datos de referencia con respecto a otros países del mundo, tenemos una gran cantidad de accidentes viales todos los días. Incluso hemos tenido en algunos meses más personas que han muerto por accidentes viales que los que han muerto por la delincuencia. Claro. Algo que nunca había pasado en nuestro país. Pero eso significa que, si bien es cierto, se está avanzando con el tema de la delincuencia, pero hay que avanzar y mejorar muchísimo con respecto al tema de los accidentes viales y las personas que fallecen por este tipo de accidentes. Obviamente nosotros no sabemos si una persona puede fallecer o puede no fallecer en un accidente. Lo que tenemos que hacer es garantizar todas esas medidas para que se evite el accidente vial en alguna carretera. Obviamente hay diferentes cosas, mejorar la señalización, mejorar la iluminación, mejorar una serie de cosas que también estamos trabajando para poderlo hacer. Pero también, y lo principal por lo cual se dan los diferentes accidentes es porque no se respetan las leyes de tránsito, porque prácticamente en nuestro país, y es algo que ha sucedido en el transporte público y en todo, ha sido un desorden el tema de movilidad. En general ha sido un desorden. Entonces hay que ir ordenando todo el sector, no solo el sector transporte, sino que toda la movilidad de todos los ciudadanos. Y esto requiere de compromiso, requiere de hacer una serie de transformaciones. Y obviamente una de ellas es tratar de garantizar que se respeten las leyes de tránsito en nuestro país, con leyes más duras. Obviamente van a haber, como te digo, un sistema de fotomultas. Al final ni tan siquiera va a ser el policía de tránsito el que va a terminar poniendo la infracción, sino que va a ser un sistema que vamos a tener, como tienen en otros países del mundo, para poder ir monitoreando los diferentes sectores
del país, que la velocidad sea la adecuada, que no hayan giros indebidos, que nadie se pase el semáforo en rojo, y que no se invada carril, entre otro tipo de cosas. La idea, al final, sobre todas las cosas, es proteger la vida de los salvadoreños y evitar la cantidad de accidentes viales que estamos teniendo en el día a día, y que no puede ser que esto no se pueda controlar. Es decir, a medida que va creciendo también el parque vehicular, también van incrementando la cantidad de accidentes que se van teniendo. Entonces, tenemos que ir generando. En este año, por ejemplo, hemos registrado una reducción de un 2% en accidentes viales, pero eso sí lo comparamos con respecto al año 2019. No lo podemos comparar con respecto al año 2020 porque tuvimos restricciones de movilidad por la pandemia, ¿verdad? Sí. Incluso muchos días no salieron ninguno de los vehículos a circular. Pero tenemos que seguir mejorando, es decir, un 2% para nosotros no es suficiente, porque al final siempre están teniendo accidentes, siempre están muriendo salvadoreños por accidentes. Entonces tenemos que hacer algo, y una de las acciones es ir mejorando todo esto, que va a implicar una serie de cosas. No solo es el tema de infracciones, como digo, no solo es la concientización también que va a realizar el gobierno, sino que también una serie de mejoras en la infraestructura, como por ejemplo la curva del Papaturro, por ejemplo, que esa la construyó el gobierno del FMLN. Todos saben que esa obra fue mal hecha, es decir, hay que cambiarla, y estamos trabajando para hacer el cambio en la curva del Papaturro, y eso va a garantizar que se reduzca la cantidad de accidentes viales. Es decir, nosotros estamos comprometidos para poder hacer obras donde haya que hacerlo, de señalizar, de mejorar la iluminación, entre otro tipo de cosas. Obviamente el tema de la iluminación normalmente no la ha visto directamente el Ministerio de Obras Públicas, sino que normalmente las alcaldías municipales. Claro. Pero obviamente también incluso el presidente creó la Dirección de Obras Municipales. Ahorita está en proceso, obviamente, de su formación de ley, pero está este tema que se está configurando, y que esto también va a ayudar a las alcaldías para que todo este tipo de cosas se lleguen a dar y poder garantizar una mayor seguridad para todos los ciudadanos, tanto contra la delincuencia, porque la iluminación ayuda para la delincuencia y para la seguridad vial. Entonces, eso es lo que queremos garantizar prácticamente con cada una de las cosas que vamos a hacer, que no solo son infracciones, que no solo es colocar GPS, revisiones técnicas vehiculares, que obviamente se va a hacer en el transporte público, porque estamos pidiendo para el transporte público este tipo de acciones, sino que también otro tipo de cosas que va a contribuir a la mejora de toda la movilidad de todos. Ministro, como siempre, pues muy agradecidos con su tiempo en esta mañana de lunes. Estamos, como decíamos, comenzando la semana, y también pues estos son temas importantes porque sabemos que movilizarse es parte del día a día de toda la población, independientemente de en qué punto del país se encuentren. Necesitan pues contar con vías en buen estado, necesitan contar con aspectos que mejoren esa movilidad en el territorio salvadoreño. Gracias, ministro, por acompañarnos en este 26 de julio. No, gracias a ti, Manuel, y mandarle también un cordial saludo al pueblo salvadoreño. Vamos nosotros a una pausa. Cuando regresemos tenemos más de Noticiero Hechos, tenemos más reportes con los equipos que están pues activos desde muy temprano, como todos los días. Volvemos.